Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos los dramas más jugosos, analizamos las noticias más impactantes y, por supuesto, nos sumergimos en el fascinante mundo de la farándula turca. Soy su anfitrión, y hoy tenemos un tema que hará vibrar sus corazones. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un momento que dejó a todos boquiabiertos, un evento que se transmitió en vivo y que reveló sentimientos a flor de piel. Estamos hablando de la confesión en vivo de Halil İbrahim sobre Esla. Y por si fuera poco, el público reaccionó de una manera impactante. Ya lo verán. Este vídeo está lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que sucedió. Vamos a sumergirnos en los momentos clave de esta confesión, analizaremos las palabras de Halil İbrahim, el contexto, la reacción del público y, por supuesto, las posibles implicaciones de todo esto. Prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones. Prometo que no se arrepentirán. Y antes de que empecemos, ya saben lo que toca. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme. Ya están avisados. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Para entender bien el contexto de esta confesión, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Halil İbrahim, uno de los actores turcos más queridos y populares, y Esla, una talentosísima cantante y actriz, han sido el centro de atención durante mucho tiempo. Su relación o la falta de ella ha sido tema de conversación recurrente en los medios, en las redes sociales y, por supuesto, en cada reunión de amigos donde la farándula es el plato fuerte. Rumores, especulaciones, fotos sospechosas, tweets enigmáticos, todo alimentaba la insaciable curiosidad del público. La prensa turca, conocida por su pasión por los detalles y su habilidad para crear titulares llamativos, no se quedó atrás. Cada aparición pública, cada evento al que asistían por separado o juntos, era analizado al milímetro. ¿Cómo se miraron? ¿Qué gestos hicieron? ¿Parecían felices, tristes o simplemente indiferentes? Todo era material para alimentar las especulaciones y mantener viva la llama del interés. Pero, ¿qué ocurrió exactamente para que llegáramos a este momento de confesión en vivo? ¿Qué detonante, qué cúmulo de circunstancias llevó a Halil İbrahim a tomar la valiente decisión de hablar y, encima, hacerlo ante una audiencia en vivo, con las cámaras grabando cada segundo de su vulnerabilidad? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es multifacética y compleja. Parece ser que la presión mediática constante alimentada por los incesantes rumores y las especulaciones infundadas jugó un papel crucial. Cada vez que Halil e Esla eran vistos, la prensa y los fans esperaban, ansiaban una señal, una confirmación, una declaración. La falta de una respuesta oficial, el silencio, solo avivaba la curiosidad y la insistencia. A esto se sumaron, seguramente, los propios sentimientos de Halil İbrahim. La complejidad de una relación con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus inevitables momentos de conflicto, sumada a la constante exposición pública, debe haber sido una carga muy pesada. La necesidad de aclarar, de expresar, de poner fin a la incertidumbre, tanto para sí mismo como para el público, pudo haber sido el motor que lo impulsó a tomar esta arriesgada decisión. Y así, llegó el día. El escenario, las luces, la audiencia expectante. Todo listo para el momento cumbre. Imaginen la tensión que se respiraba en el ambiente, la emoción contenida, la expectativa que parecía vibrar en el aire. Era como estar en el epicentro de una tormenta emocional, donde cada palabra, cada gesto podía desencadenar un huracán de reacciones. Y en medio de ese torbellino, Halil İbrahim, con la voz entrecortada, los ojos brillando, las manos temblorosas, comenzó a hablar. El silencio sepulcral se rompió con sus primeras palabras, y el público, en un gesto de respeto y empatía, contuvo la respiración, listo para escuchar la verdad. Las palabras exactas, por supuesto, varían según la traducción y la interpretación de cada medio. Pero el sentimiento general, la esencia de lo que quiso transmitir Halil, quedó claro. Habló de sus sentimientos por Esla, de la complejidad de su relación, de los momentos felices que compartieron, de los momentos dolorosos que tuvieron que enfrentar. Reveló detalles íntimos, compartiendo experiencias personales que resonaron profundamente con la audiencia, que se sintió identificada con su vulnerabilidad y su valentía. Algunos testigos recuerdan que comenzó narrando cómo se conocieron, tal vez recordando el primer encuentro, la chispa inicial, ese momento mágico donde todo comenzó. Describió la atracción, la fascinación mutua, la complicidad que los unió desde el principio.
Era como revivir el primer capítulo de una historia de amor que había mantenido a miles de personas pegadas a la pantalla o a sus redes sociales. Otros mencionan que habló de los retos que enfrentaron, las barreras que tuvieron que superar. La presión de la fama, los compromisos profesionales, las obligaciones sociales. Todo conspiraba para complicar su relación. Mencionó los rumores y las presiones externas que sin duda afectaron su relación, generando desconfianza y desgaste. Lo importante es que en ese momento Halil Ibrahim no solo hablaba, sino que se abría en canal, mostrando su verdadero ser, sin máscaras ni poses. Se mostraba vulnerable, humano, con sus miedos y sus esperanzas a flor de piel. Y esa honestidad, esa sinceridad, fue lo que más impactó al público. Era un hombre, una persona real, que se atrevía a compartir sus sentimientos más profundos con el mundo. La confesión, sin embargo, no fue lo único que capturó la atención del mundo. La reacción del público, la respuesta emocional de las personas presentes y de aquellas que veían la transmisión en vivo, fue simplemente impactante. Las lágrimas, los gritos de apoyo, los aplausos atronadores. La emoción se podía palpar en el ambiente, inundando cada rincón del lugar. Hubo quienes se sintieron profundamente identificados con los sentimientos de Halil Ibrahim, reviviendo sus propias experiencias amorosas, sus propios dolores y alegrías. Recordaron sus propios romances, sus propias relaciones, sus propios momentos de felicidad y tristeza. Se sintieron conectados con él a través de la experiencia humana universal del amor y el desamor. Otros simplemente se conmovieron por la valentía del actor, por su capacidad de mostrarse tal cual es, sin filtros ni máscaras. Admiraron su coraje al abrir su corazón y compartir sus secretos con el mundo. Se sintieron inspirados por su honestidad y su vulnerabilidad. Y luego, por supuesto, estaban los fans más acérrimos, aquellos que soñaban con ver a Halil e Esla juntos, aquellos que esperaban una reconciliación, una declaración de amor que sellara su destino. Para ellos la confesión fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Unos celebraron cada palabra de Halil como una señal de esperanza, mientras que otros lamentaron la aparente confirmación de la distancia entre ambos. Pero, ¿qué es lo que más recordamos de esa noche, de ese momento trascendental? Sin duda, la vulnerabilidad de Halil Ibrahim, su coraje al hablar abiertamente de sus sentimientos, al romper el silencio y enfrentarse a la verdad, tanto personal como pública. Pero también la respuesta del público, esa demostración de empatía y apoyo, ese abrazo colectivo que se extendió por todo el auditorio y que se hizo presente en cada comentario en redes sociales. Los medios, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Portadas, artículos, entrevistas. La confesión de Halil Ibrahim y la reacción del público se convirtieron en el tema del momento, eclipsando cualquier otra noticia. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima, cada silencio fue analizado al detalle, diseccionado y debatido en programas de televisión, en periódicos y revistas. Se especuló sobre el futuro de la relación, sobre las posibles consecuencias para ambos artistas, tanto a nivel personal como profesional. Se buscó la opinión de expertos en relaciones, psicólogos y analistas de la farándula, quienes intentaron arrojar luz sobre las posibles implicaciones de esta confesión. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué nos enseña este momento de vulnerabilidad y sinceridad? En primer lugar, nos recuerda la importancia de la comunicación en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Hablar, expresar nuestros sentimientos, compartir nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, es fundamental para construir lazos sólidos y duraderos, para fortalecer la confianza y el entendimiento mutuo. La comunicación, la escucha activa y la expresión sincera de emociones son pilares fundamentales para cualquier relación exitosa. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la autenticidad. Ser nosotros mismos, mostrar nuestra verdadera cara, sin miedo a ser juzgados, es la clave para conectar con los demás y construir relaciones significativas. La autenticidad, la honestidad y la transparencia nos permiten establecer vínculos más profundos y genuinos con las personas que nos rodean. Ser fieles a nosotros mismos con nuestras fortalezas y debilidades nos permite construir relaciones más sólidas y duraderas. Y en tercer lugar, nos recuerda la importancia de la empatía. Ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos, apoyar sus decisiones, es esencial para crear un ambiente de respeto, cariño y comprensión mutua. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, comprender sus experiencias y ofrecerles el apoyo que necesitan.
La empatía es un componente esencial para construir relaciones saludables y significativas. En cuanto a las posibles implicaciones de esta confesión, la verdad es que son muchas y variadas. A nivel profesional, podría afectar la imagen de ambos artistas, tanto para bien como para mal. Algunos podrían verlos como más cercanos, más humanos, más reales, lo que podría aumentar su popularidad y su conexión con el público. Otros podrían sentirse incómodos con la exposición de su vida privada, lo que podría afectar su imagen y su reputación. El impacto en sus carreras dependerá en gran medida de cómo manejen la situación y de cómo el público responda a sus futuras apariciones y proyectos. A nivel personal, la confesión podría abrir la puerta a una reconciliación, a una nueva oportunidad para reconstruir su relación, para sanar heridas y para darle una nueva oportunidad al amor. O por el contrario, podría marcar el final definitivo, la aceptación de que sus caminos ya no son los mismos y que deben seguir adelante por separado. El futuro de su relación dependerá de sus propios sentimientos, de sus decisiones y de su capacidad para comunicarse y apoyarse mutuamente. Sea cual sea el futuro de Halil Ibrahim y Esla, una cosa es segura, este momento quedará grabado en la memoria colectiva. Será recordado como un ejemplo de valentía, de honestidad y de la capacidad humana para conectar a través de las emociones, superando las barreras del idioma, la cultura y las diferencias individuales. Será un recordatorio de que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que la sinceridad es la base para construir relaciones auténticas y significativas. Y ahora hablemos de la reacción del público porque fue un espectáculo en sí mismo. Ya mencionamos las lágrimas, los gritos de apoyo, los aplausos. Pero hay algo más. Hubo un sentimiento de comunidad, de apoyo, de solidaridad que trascendió las fronteras y las diferencias individuales. La gente se unió, se sintió parte de algo más grande que ellos mismos, de una experiencia compartida que los unía a todos. En redes sociales el tema se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas de todas partes del mundo compartieron sus opiniones, sus sentimientos, sus experiencias, creando un espacio de diálogo y reflexión. Se crearon hashtags, memes, vídeos, fanarts, análisis detallados. La conversación no se detuvo y el interés no decayó. Y eso es lo que hace que este momento sea tan especial. No se trató solo de una confesión, sino de un diálogo, de un intercambio de emociones, de una conexión humana que trascendió las barreras del idioma, la cultura y las diferencias individuales. Fue un recordatorio de que a pesar de todas nuestras diferencias, todos compartimos las mismas emociones y los mismos anhelos. La reacción del público, tanto en el momento de la confesión como en los días y semanas siguientes, demostró la importancia de la empatía y la solidaridad en la sociedad moderna. Mostró la capacidad de las personas para conectarse a un nivel emocional profundo, para comprender y apoyar a otros seres humanos que están pasando por momentos difíciles. La respuesta del público fue un testimonio del poder del amor, la esperanza y la resiliencia humana. Para no extendernos más, quiero resumir brevemente los puntos clave de este vídeo, que es un poco más extenso de lo habitual. Analizamos la confesión en vivo de Halil Ibrahim sobre Esla, destacando los momentos más emotivos y reveladores, las palabras exactas, el contexto y la emoción. Exploramos la reacción del público, su empatía, su apoyo, su conexión con los sentimientos del actor, la comunidad que se formó alrededor de la confesión. Discutimos las posibles implicaciones de la confesión, tanto a nivel personal como profesional, el impacto en las carreras de ambos actores. Analizamos las lecciones que podemos sacar de este evento, la importancia de la comunicación, la autenticidad, la empatía y el poder de la conexión humana. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este tema tan apasionante, tan lleno de drama y emoción. Recuerden que siempre es importante respetar la privacidad de las personas y tratar de entender sus sentimientos, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones o sus acciones. Y ahora, mis queridos espectadores, quiero agradecerles por ver este vídeo tan extenso. Por su tiempo, por su atención, por su participación en la comunidad y por su apoyo incondicional. Gracias por ser parte de este canal y por ser tan apasionados por el mundo de la farándula turca, tanto como yo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Halil Ibrahim? ¿Qué sintieron al ver la reacción del público? ¿Creen que este evento cambiará algo en la relación entre Halil e Esla? ¿Cuál es su mayor esperanza para el futuro de ellos?
Quiero leer todas sus opiniones, sus análisis y sus especulaciones. No duden en compartirlas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, para que podamos seguir compartiendo chismes y emociones fuertes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emociones fuertes. Hasta la próxima. Chao.